Y dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán porción de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios y será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira, ¿qué dice? Será cerrada. Tomen asiento, hermanos. Fíjense bien, este salmo, hermanos, como les vuelvo a repetir, desde el Salmo 61 al 63, hermanos, nos habla precisamente de cuando David, hermanos, lo estaba persiguiendo su hijo Absalón. ¿Sí saben quién fue Absalón? ¿Qué hizo Absalón, Anayeli? Absalón era uno de los hijos de Saúl. De David. Era un hijo muy hermoso. Era su primogénito. No era el primogénito. Amnón era el primogénito. Después era Absalón. Después fue Absalón mató a su hermano porque su hermano había violado a la hermana de Absalón. Entonces él en venganza lo mató y huyó. Huyó con su abuelito, que era un rey. Entonces era de linaje real tanto de por Saúl como por de su mamá. Maaca, era su mamá. Entonces este muchacho, pasaron unos años, que se había huido del reino porque como mató a su hermano pensó que su papá se iba a vengar. Y al paso de los años, pues David lo mandó a llamar porque pues ya lo extrañaba y su consejero le aconsejó eso, ¿no? Que lo perdonara. Ya lo perdonó y lo mandó a traer, pero Absalón no iba a visitar a su papá. Bueno, no había entrado con él. Entonces lo que él hacía es irse ganando al pueblo. Y el pueblo le fue agarrando mucho cariño a Absalón porque dice que él se sentaba en la puerta de la ciudad y cuando la gente acudía a los reyes a decirles algo, él interceptaba a esa gente y no dejaba que llegaran a su papá, sino que él con la gente del pueblo le iba resolviendo sus problemas, les ayudaba y se fue ganando al pueblo, de tal manera que quería ya robarle el trono a su papá, A David. y cuando vio que ya la gente lo apoyaba y lo seguía, pues ya hizo como el golpe de estado, ¿no? Entonces pues tuvo que salir huyendo David y su ejército porque pues Absalón ya se había hecho poderoso. Entonces Absalón comenzó a seguir a su papá pues para matarlo y a poder ser el rey. Fíjense, hermanos, qué dolor. ¿Cómo aparentan hacer algo bueno? Pero detrás de eso hay maldad. ¿Sí? Fíjense, hermanos, qué historia, ¿no? Qué historia que tú persigas a tu propio padre para destruirlo, para tener poder. Y también en el caso con él, también se llenó de malos consejos. ¿Se acuerdan de qué otro se llenó de malos consejos? Roboam, ¿el hijo de quién? Salomón. Cuando este muchacho, hermanos, cuando este muchacho, precisamente Roboam,
A ver, pongan atención, hermanos, porque luego nos desviamos de lo que es la enseñanza. Cuando Roboam, hermanos, dejó Salomón para que él fuera rey, él empezó, hermanos, a hacer de una manera, hermanos, que había sido instruido porque tenía un ejemplo de su papá, pero estaban, hermanos, precisamente estaba el que había subido mucho los impuestos, Salomón. Por eso mucha gente se quejaba. Cuando llegó él al trono, le dijeron: no hagas como hizo tu padre. ¿Por qué razón? Porque no tenemos mucho dinero y subieron mucho los impuestos. Entonces queremos un rey más benévolo. Y los ancianos le decían: haz como ellos te piden. Haz como ellos te piden. ¿Para qué razón? Para que tengas al pueblo contento, para que esté de tu lado y puedas ayudarlos. Los líderes, los reyes, los presidentes, hermanos, somos servidores, no para servirnos de la gente. Pastores, maestros, somos servidores. No, nosotros servimos, no para servirnos de la gente. Entonces, ¿qué pasó con los cuataches de él? ¿Sí se acuerdan en la predicación cuando prediqué de Roboam, perdón? Fue precisamente que fueron los jóvenes y le dijeron: no, si tu papá fue así, tú sé peor. Fíjense cómo siempre está la verdad de la bondad y del amor de Dios, y cómo está la maldad y el rechazo del diablo. ¿Sí? Ajá, entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Roboam, ¿qué dijo? Les voy a hacer caso a mis cuates. Los ancianos tenían más sabiduría, hermanos. Los años no quieren, a veces dicen: ay, es que me acerco más al hermano más joven. No, hermanos, los ancianos, las canas no están en balde. Hay quienes no tienen canas y ya son grandes, pero a lo que voy a decirles, la experiencia que Dios les ha dado a través de los años. Entonces, cuando eso nosotros, ay, no, es que sí me recurro acá porque acá son más barco conmigo. No, hermanos, los barcos, vean lo que les pasa, ¿no? Y tuvo Roboam esa influencia de esos jóvenes que estuvieron, hermanos, y lo mal aconsejaron. Lo mismo pasó con Absalón, hermanos. Lo mismo pasó: no, ve y destruye, y ve y tú y te acaba con tu jefe, ¿no? Y tú vas a ser rey. Y él, pero bien puesto, hermanos, que estaba para hacer todo lo malo. Entonces, nos acaba de dar la lección a Nayeli de Absalón, ¿no? Cuántas cosas, pero se nos olvida algo. Hace 8 días, ¿se acuerdan, hermanos? ¿De qué hablamos hace 8 días? No. Hablamos del pecado ¿de quién? De David, cuando lo hizo con Betsabé, con la Betsa. ¿Se acuerdan? Con la Betsa. ¿Se acuerdan de la Betsa? Bueno, la Betsa fue inocente, hermanos, porque recibió órdenes y las hizo, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, cuando él, acuérdense que fue Natán y lo abordó. Pongan atención, porque a veces se acuerdan de las risas y no se acuerdan de lo mejor. Entonces, cuando precisamente, hermanos, lo aborda Natán, ¿verdad? Fue y mandó matar ¿a quién? A Urías, el esposo de Betsabé. Betsabé tenía un matrimonio bien, hermanos, pero vino la tentación. Era un hombre bueno, David, ¿verdad? Con el corazón de Dios, hermanos. Sin embargo, pues como todos, hermanos, tenemos tentaciones, debilidades, flaquezas, ¿verdad? Y cuando se presentan, algunos es la comida, algunos son los hombres, algunos son las mujeres, algunos es robar, algunos es mentir, algunos es decir falso testimonio. Entonces son una serie, hermanos, de pecados que nosotros sabemos que tenemos. ¿O no reconocemos cuando estamos haciendo algo mal? Sí, o nos hacemos tontos. Y precisamente cuando en ese día, en esa mañana que no quiso ir él a la guerra y se quedó, de eso hablamos hace 8 días.
Por eso ahí vino la continuidad. Pero algo le iba a pasar a David. O sea, él se arrepintió, Natán lo abordó, Dios redarguyó el corazón de David porque tenía el corazón de Dios y se arrepintió. Pero iba a haber consecuencias. Y ya están aquí las consecuencias. El hijo buscando al papá para matarlo y para acabar con él y para tomar posesión del reino. Fíjense, hermanos, cómo las cosas, al tiempo que dice uno, para mí no hay consecuencias, yo hago lo que quiera, mira, al fin y al cabo no pasa nada. No, hermanos, sí pasa. Y son situaciones difíciles. Les voy a leer algo, de lo cual para mí me pareció muy importante. Los errores del padre a menudo se ven reflejados en las vidas de sus hijos, hermanos. En Absalón, David vio una repetición y amplificación amarga de muchos de sus propios pecados anteriores. Dios había predicho que la familia de David sufriría por el pecado contra Betsabé y Urías. Su corazón fue quebrantado cuando se dio cuenta de que las predicciones de Dios se estaban volviendo realidad. Ojo, hermanos, se estaban volviendo realidad. Dios perdonó a David, pero no canceló las consecuencias de su pecado. David se horrorizó cuando vio que las fortalezas de su hijo corrían salvajemente sin los controles que Dios había construido a su propia vida. En una evaluación sin trascendencia, Absalón habría sido un excelente rey. El pueblo lo amaba. Como decía Anayeli, se sentó afuera y estaba conquistando al pueblo, hermanos, ¿sí? Dice, los pecados de David los separa, Su evaluación, si tras Absalón habría sido un excelente rey. El pueblo lo amaba, pero en lo íntimo de su ser carecía de buenas cualidades y del control necesarios de un buen líder. Se dejaba influenciar por lo malo y no por lo bueno, hermanos. Y sobre todo, no tenía la influencia de Dios. Fíjense, ojo, cuando alguien es mal influenciado, hermanos, y que aparente una influencia que aparentemente parezca buena, como lo hizo al pararse fuera de la ciudad, esperar a aquellos que traían necesidad y hacer ahí un paréntesis, no, están tan ocupados que no te van a atender, pero yo te voy a atender. Y empezó a ganarse la confianza, empezó a ganarse la amistad de ellos. Quiere decir que podía haber sido un excelente rey, hermanos, pero desgraciadamente su corazón no tenía el corazón de su padre. ¿Sí? Fíjense bien. Dice, carecía de buenas calidades y del control necesario de un buen líder. Su apariencia, habilidades y posición no lograron cubrir su falta de integridad personal. Todo lo que hace uno, tarde que temprano, ¿qué pasa? Sale a la luz. Tarde que temprano, hermanos. Si eres violento, va a salir tu violencia, si Dios no la ha quitado. Si eres mal hablado, dice el pastor, dice, hay muchos que se les salen las malas palabras. Y dice, ay, perdón por las malas palabras. Dice, si se me salió, dice, qué bueno que se les salió. Lo más difícil es cómo le entró. Y sí es cierto. ¿Cómo entran a nosotros esas cosas? Qué bueno que se nos salgan los malos pensamientos, pero ¿cómo entraron? ¿Sí o no? Y así estamos a veces en nuestra vida, ¿no? Ay, no, es que esto... Pero a ver, espérate, ¿cómo entraron? ¿Qué cavidad diste para que entraran de esa manera? ¿No? Entonces ahí hay que tener mucho ojo. Ay, es que se me salió. Ay, pues qué bueno que se te salió. Pero ¿cómo te entró? Y eso es algo muy cierto, hermanos. ¿Cómo entran las cosas? A veces ya de años hay gente que se le siguen saliendo. Qué bueno que es más, avienten todas de una vez. Porque hay quienes se les metieron todas de un montón, ¿no? Las groserías o las palabras.
A ver, ¿cómo te entraron, mano? ¿Cómo te entraron? Ese es el punto. ¿Cómo entra a nosotros el odio? ¿Cómo entra a nosotros el rencor? Tarde que temprano va a salir. Va a salir lo que traemos dentro, hermanos. ¿De qué manera dimos cavidad a que entrara? Dice que de la abundancia, ¿qué? Del corazón habla la boca. Si está abundante de la palabra, ¿de qué va a salir? Abundancia de palabra de Dios. Pero si está lleno de rencor, de odio, de mentiras, de cosas sucias, de cosas feas, hermano, pues ¿qué va a salir? Pues eso. Pero ¿cómo nos abastecimos de eso? Pues fue llenándolo, hermanos. Y tarde que, híjole, ya me descubrieron. Pues sí, tarde que temprano nos descubren. Es que yo no soy peleonero. Y cuando los ves agarrados allá afuera, ¿no? A ver, espérate, ¿qué? 3, 4, vénganse para acá. ¿Cómo entró esa violencia a tu vida? ¿No? Que está saliendo ahora. Y ahora sí, que con una espada desenvainada, órale, a cortar cabezas. Son las cosas, hermanos, que muchas veces en nuestra vida, Absalón así estaba. En esos momentos, ¿sí? Su apariencia y habilidades y posición no lograron cubrir la falta de integridad personal. La falta de esa integridad personal. Los pecados de David lo separaron de Dios, pero el arrepentimiento lo llevó nuevamente a él. Por el contrario, Absalón pecó y continuó pecando, hermanos. Aun cuando dependía plenamente del consejo de otros, no fue lo suficientemente sabio como para evaluar los consejos que recibía. Y ahí pasa muchas veces en nuestra vida, hermanos. Hay muchos consejos que nos van a ayudar siempre y cuando vayan a través de la palabra. Esos consejos sabios que nos van a dar a través de la palabra. Pero cuando son a través, humanamente hablando, hermanos, van a salir, a resultar. Lo mismo pasó con Roboam, con aquellos ancianos que le daban buen consejo, hermanos, y aquellos jóvenes que también le hicieron un mal consejo, y él optó por ¿cuál? Ahí entró lo malo, por los malos consejos. Entró lo malo en la vida de Absalón a través de los malos consejos. No supo, hermanos, aquilatar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando hay poder en el corazón y en la mente, hermanos, vamos a buscar el consejo que más me beneficie a mí, el más que yo salga mejor. Eso es lo que yo voy a buscar, porque eso es lo que ando queriendo escuchar. Si alguien me dice conforme a la palabra, no, es que eso no, eso ahorita no está aquí. Y nos ponemos al rechazo total, hermanos. Quiere decir que nuestra vida no va a llevar una victoria, hermanos, porque está entrando algo negativo a nosotros. Y tarde que temprano va a salir. ¿Salió en la vida de Absalón? Salió, hermanos. Y él, a lo mejor pudiéramos decir, mató a su hermano Amnón porque violó a su hermana. Y no eran las partes del hogar. Al final, los 3 eran hijos de David, hermanos. Y nadie somos quien para quitar la vida a nadie por lo que hagan. No nos ha dado la facultad Dios de matar a nadie. Entonces, cuando ese momento, ¿por qué huyó Absalón? ¿Porque había hecho algo bueno? El mismo pecado, hermanos, lo llevó a desterrarse de ahí, de estar con su padre. Ciertamente la palabra de Dios nos dice que habría consecuencias con su familia. Y aquí estaban, hermanos. Fíjense, por eso, cuando pensemos hacer algo malo, hermanos, piensa también en las consecuencias que vamos a tener. Porque muchas veces lo que pensamos es, si es vengarte, te vengas. Pero no sabes las consecuencias que van a ser. El día de mañana no sabemos, ¿o la sabemos? Nadie la sabe. David sabía lo que le iba a decir el profeta a través de lo que Dios le había dicho. Él ni siquiera sabía lo que le iban a decir, hermanos. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? David se arrepintió y, como dijimos hace 8 días, el que mata va a la cárcel.
solamente que haya cohecho y saquen a esa gente. Pero el que hace algo malo, hermanos, algo malo va a recibir. Es la ley de la siembra. Lo que siembras, cosechas. Por eso nos dice Dios a través de la palabra de la regla de oro, hermanos: haz con los hombres como quieras que ellos hagan contigo. ¿Qué voy a hacer con los hombres? Dios me manda amarlos. Y aún dice: llamarás a tus mismos enemigos. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que amarlos. No quiere decir que nos juntemos con ellos y que nos llevemos de a cuartos. Eso no quiere decir. Pero no quiere decir que si yo veo a alguien que me hizo daño, yo esté buscando venganza contra él, esté tratándolo mal, esté haciendo algo malo para con él. Eso sería la ley de cobre. Pero la regla de cobre, pero la regla de oro, hermanos: haz con los hombres como quieras que ellos hagan contigo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó con David? La regla de oro no la llevó, pero le resultó algo que iba a perjudicar a sus hijos, hermanos. Mató a alguien, no propiamente con sus propias manos, pero fue el autor intelectual de ese crimen. Mandarlo, tomar la mujer que ya estaba casada, que ya tenía, no sé si familia, no hace mención de ello, pero que sin embargo, hermanos, todas las cosas le resultaron mal a David. Sí, sale embarazada, se les muere el hijo y empieza un dolor, porque yo creo que debe de ser un dolor muy grande, puesto que el mismo David ahí precisamente en ese salmo, ¿verdad? Y que él se siente solo y desesperado por la situación de que tu mismo hijo te esté buscando para matarte y para tomar el reinado, hermanos. Quiere decir que el corazón de este hijo estaba totalmente perdido de los lineamientos de Dios. Y así mismo es cuando es esto. David, sin embargo, no fue así. David se arrepintió y siguió buscando de Dios. Cuando le anunciaron la muerte de Amnón, hermanos, lloró terriblemente por la muerte de su hijo, porque le dolió en lo más profundo de su corazón. Y esas son las cosas, hermanos, que a veces en nuestra vida, por las malas decisiones que llegamos a tomar, nunca nos vamos a imaginar lo que va a pasar con las facturas que van a llegar a nuestra vida. Y ahí precisamente es donde yo, por eso tuve que ver todo lo de Absalón, aunque ya lo habíamos visto, hermanos, pero hacer una repetición, o a lo mejor algunos de ustedes no sabían todo esto. Y se ha explicado en escuela dominical, se explicó en las predicaciones, porque acuérdense que hemos estado predicando libro por libro, hermanos, y hemos estado extrayendo de cada uno de ellos muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, hermanos, Absalón quería y proseguía a tener el reinado, hermanos. Había hecho lo que no debía de hacer. Sin embargo, hermanos, no le tocó hacerlo. No le tocó hacerlo, pero sí dejó a un padre angustiado. Sí dejó a un padre, hermanos, devastado. De tal manera que tuvo que huir al desierto de Judá para poder él encontrar ahí atajo en alguna cueva, en algún lugar, para ampararse de los que querían matarlo y que estaban puestos por Absalón, su hijo. Fíjense a veces lo que es el poder, hermanos. El poder tener un lugar y que ni de beneficio te va a traer. Ni de beneficio. Las cosas mal que se adquieren mal, de mal provienen, hermanos. Pero las cosas que se adquieren bien, de bien provienen. Eso debemos de pensarlo siempre. Cualquier actitud mala que nosotros tengamos va a traer una consecuencia, hermanos, tarde que temprano en nuestra vida. Y espérate, porque ahí amaba David a sus hijos seguramente con todo su corazón, hermanos. Y no había visto lo malo que había hecho Amnón, era también su hijo. El mal que le había hecho a su hija Tamar. Y la había dejado, acuérdense, si ya hemos leído esa parte de la escritura, hermanos, que ella había ido a servirle porque se hizo el enfermo.
Y le dijo, no, es que yo quiero que tú vengas y me atiendas. Y ella iba con todo el buen corazón, hermanos, y va y lo atiende. Y en esos momentos la toma Amnón y la viola. ¿Y sabes qué hizo después con ella? La corrió y la sacó. ¿Qué mentalidades, no? ¿Qué mentalidades tan absurdas? De tomar posesión, de quitarle a ella ese momento del día de su boda, de estar con un hombre que la amara, con un hombre que tuviera esas relaciones, no que estuvieran mal las relaciones sexuales, sino con quién las estás haciendo. Y tomarla a fuerzas. Al final eran sus hijos. Así tenemos hijos, hermanos. A veces unos que a veces otros que no tanto. Pero saben una cosa, que no dejan de ser nuestros hijos. Y para David no dejaron de ser sus hijos. Y le lloró a Amnón. Y le lloró a Tamar. Y cuando le vinieron y le dieron la noticia de Absalón, lloró despiadada. Pero una cosa tremenda, hermanos. Cuando los mandaron a la guerra, hermanos, precisamente le dijo, no toquen a Absalón, por favor. Cuídenlo. Fíjate. Aquel que estaba en contra de ti, ¿sí? Aquel que iba con todo porque él no se había tentado el corazón para ir y terminar y exterminar con el papá. Cuídenmelo, por favor. Era un hombre guapo, hermoso, tenía carisma con la gente, traía el cabello largo porque dicen que cada año se lo cortaba. Y cuando eso, ¿sé qué? Que lo fueron y lo mataron, hermanos. Joab mandó. Quiere decir, hermanos, que lo que se siembra se cosecha. Por eso les digo, ¿qué sembramos? Aquí cuando David está haciendo esta oración ahí en el desierto, hermanos, donde dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, en el lugar donde él iba y visitaba, donde él oraba, donde él estaba, hermanos, pero en esos momentos estaba en un desierto. Ciertamente se había llevado a sus esposas, aparte había dejado a sus concubinas, y el mal consejo también para Absalón fue y le dijeron, ve y toma todas las concubinas que quedaron en casa. Fíjense nada más, hermanos. Y él fue y lo hizo. Ay, qué obediente, ¿no? Qué obediente para lo malo, qué obediente. Ah, no, pero ¿cómo iba a perdonar o iba a hacer una cosa diferente en su vida? No, fue y sácatelas con todas las concubinas. Quiere decir, hermanos, que cómo estaba abierto ese corazón, cómo había entrado todo aquello. Había entrado, hermanos, a través de los descuidos. Y esas son las partes que entran en nuestra vida a través de los descuidos. Por eso dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire lo que tenga que mirar y no caiga. Entonces, ¿qué pasaba en esos momentos? David huyó, tomó a sus mujeres, a sus hijos, se fue a esconder al desierto y ahí empezar a decir, y hay un canto que dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, ¿no? Y mi alma tiene sed de ti. Y precisamente en un desierto, hermanos, ¿qué es lo que más carece? De agua, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti. Pero tú eres el que me sustenta, Señor. Ayúdame, Padre. Y siempre estuvo en la mirada de David, hermanos, no pedirle a Dios un mal para su hijo. Y yo creo que eso que él vivió debió de haber sido tan fuerte, hermanos, de acordarse lo que le había dicho el profeta, que iba a haber, ¿cómo? Iba a verlo en público,
¿verdad? Eso lo vimos hace 8 días. Quiere decir, hermanos, que tarde que temprano las cosas, había un dicho que decía mi marido, las cosas caen por su propio peso. Tarde. Por eso nunca pienses, hermano, y diga, es que me tienen que reconocer lo bueno que yo he hecho. Eso apesta, hermanos. Eso no vale. Lo que hayas hecho un día bien, eso tiene que ser muy en lo profundo de tu ser. O te gusta que te digan lo que he hecho por ti. Ay, hermana Alma, 365 días hemos estado orando por usted. Ay, qué barbaridad. No, hermanos, pues ¿quién? Dios nos la canta así. Pues no hace cantadas las cosas, sino que Dios lo que hace, hermanos, ciertamente nos dice, ¿no? A manera de una reflexión. ¿Sabes qué? Te saqué de Egipto, le decía al pueblo, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, Dios es un Dios de propósitos, ¿no? En los cuales hace cosas grandes y maravillosas para la vida de cada uno de nosotros. Y como lo he dicho infinidad de veces, lo que hagas bien, no lo obstruyas con haciendo mal, ¿sí? No lo quites de tu vida, porque si algo bueno tienes es porque, ¿qué crees? Que Dios te lo ha puesto. O sea, no es ni tuyo. No es algo que tú puedas decir, ay, porque yo nací así, yo soy así, soy bien buena. ¿Saben que los que se dicen ser muy buenos, saben que son los que tienen el corazón más duro? Y son los más difíciles para llegar a Dios. Y me acuerdo de un matrimonio que nosotros conocimos. El marido no era ni borracho. Ay, hermana, pues que nada más los borrachos. No, pero te voy a decir de unos que están peor que los borrachos y los drogadictos y los mentirosos y todo esto. Esos están peor, los que se creen buenos. Porque vieras qué difícil es que acepten que han hecho algo malo. Y este matrimonio decía, es que no hemos pegado, es que no hemos matado. No, pues si estuvieras pegado y matado, ya estuvieras en la cárcel, ¿no? Pero ¿qué has hecho? Creerte que eres bueno sin Dios. Creerte que así naciste de bueno. Dios ha hecho un trabajo en la vida de nosotros, hermanos. Y así como vemos a un David perseguido por su propio hijo, por las situaciones difíciles que él quería tomar posesión de ello, al final ni fue rey. Al final pecó contra su papá. A David le dolió hasta lo más profundo de su ser, como a todos los padres, hermanos, que hacen o que hacemos daño a nuestros padres. El dolor que nosotros les damos a nuestros padres, hermanos, no es algo fácil. Les acarreamos un dolor y a veces hasta una enfermedad, hermanos, por cuestión de hacer equivocadamente las cosas. Hay dolores que pegan muy fuerte, hermanos. Hay dolores que pegan muy fuerte y a veces como hijos no nos damos cuenta de lo que pegamos a nuestros padres. Ahí está el caso de Absalón, persiguiendo a su padre, estando él escondiéndose en el desierto. Gracias a Dios que David reconoció quién era su Dios y en quién podía refugiarse. Nunca dio una mala autorización para acabar con su hijo. Nunca lo hizo. Cuídamelos, cuídalo por favor, que no le toquen absolutamente nada. Cuando vieron, dice, ten cuidado, Absalón, porque David es guerrero. David se las sabe de todas. Así es que si tú piensas llegar y acarrear con él, acuérdate que él es un gran guerrero y los hombres que tiene a su alrededor son grandes guerreros. Ustedes son principiantes. ¿Y qué pasó en el corazón de Absalón? No quiso entender, hermanos, y murió. Y cuando le avisaron a David, David lloró intensamente por él, porque no dejan de ser tus hijos. Sean como sean, no dejan de ser tus hijos. Por eso cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo y en la misma cruz del Calvario, aquellos que lo fueron y lo crucificaron, dijo, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. No, estos malditos, ¿qué? A mí ni me mandes a morir. No, yo no que voy a morir por ellos. No, Jesús es Dios, hermanos. Y ese es el amor de Dios, el que Cristo haya muerto por todos nosotros. Porque la paga del pecado era la muerte y nosotros teníamos pecado, hermanos. Pero no nos pagó conforme a nuestro pecado, sino conforme a su grande misericordia. Por eso hoy en esta tarde, hermanos, esto que hemos visto, de madrugada yo te buscaré. Y quiere decir que hay veces largas noches, hermanos, en que no dormimos. ¿A quién le ha pasado eso? No que estés fraguando de qué manera fregar al prójimo. No que estés ahí, de qué manera le voy a llegar o de qué manera le voy a decir, de qué manera le voy a hacer sentir mal. No, porque esto está de terror. Si esas noches te las pasas así, ahora sí que cancela todas ese tipo de situaciones. Pero cuando esas noches estés sin dormir, las 3 vigilias de la noche, poder decir, me conecto con ti, Señor. Ayúdame, Padre. Ten misericordia de mi vida y hazme más que vencedor ante situaciones que tengo. Hay vigilias que no duerme uno por enfermedad, por ocio, por preocupaciones. ¿Por qué otra parte no podríamos decir? Porque herimos a alguien con nuestras palabras. Y eso, cuando está el Espíritu de Dios, hermanos, no nos deja tranquilos. ¿Qué hace? Nos redarguye. Entonces quiere decir que nuestra vida, hermanos, no está quieta. Entonces, ¿qué busca Dios en nosotros? Que tengamos paz para con todos, dice el Señor. Y que estemos en paz. Esa es la parte que en nuestra vida tiene que haber, hermanos. Esas fueron las vigilias de David. No dormir, ¿por qué razón? No por el miedo que llegara su hijo y lo matara. ¿Y sabes por qué fue? Porque no quería que su hijo fuera un criminal con él. Va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Estaba cuidando su pellejo David. No. Cuidaba que su hijo no cometiera más errores de los que ya había cometido, hermanos. No te vas a poner así. A ver, hijo, ¿me andas buscando para matarme? Pues aquí estoy. ¿Qué hubiera hecho Absalón? A tirarle. No huyó por cobarde, hermanos. Huyó para resguardar a su hijo. Y son de las cosas que a veces no nos ponemos. Por eso, oh profundidad de las riquezas de Dios. ¿Quién fue tu consejero, no? Y a través de la palabra, cuando las escudriñamos y vamos viendo cuántas cosas no pudieron pasar en esos momentos, ¿no? Y como dice aquí, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, y en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que ¿qué? Que la vida. ¿La había aprendido David la misericordia? Sí. ¿Y la estaba dando a su hijo? Sí. Por eso había corrido al desierto. Porque si hubiera sido envalentonado guerrero, se hubiera puesto de frente. Y ¿sabes qué? Aniquílame. Pero ¿sabes qué iba a pasar? Que iba a ponerle otra raya más al tigre a su vida de su hijo. Porque lo iba a matar. Ay, es que son bien dejados. Te hacen y te dejas. ¿Y qué quieres? Le enseño misericordia y le enseño perdón. Porque lo de menos es pelear de frente, hermanos. Porque si no sabemos, dicen por ahí, no sé si vieron la película de la cucaracha. En esa película se les habían acabado las balas y decían, nos van a matar. ¿Y saben cuál fue la razón de la cucaracha? Para decirle al guerrero que estaba ahí,
miéntaselas que también les duele. A lo mejor no soy buena en la pelea, ni buena en las malas palabras, pero miéntales que también les duele. Pudiéramos hacerlo igual, hermanos, pero no es la misericordia de Dios. ¿Las hemos escuchado las malas palabras? Pero montones de veces. Pero no es así, no es con espada ni con ejército. Entonces dice aquí, porque tu misericordia he mirado en tu santuario, mis labios te alabarán, así te bendecirá en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. O sea, ¿en quién estaba pensando David en esos momentos? En Dios. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿Y de qué crees que te abastece Dios cuando tú te estás acordando de Él? ¿De cosas buenas o vengativas? Buenas. Ay, pues aquel que me hizo esto, Señor, ten misericordia, y que no le pagues conforme a su pecado, sino conforme a su grande misericordia. Eso es lo que Dios, en esos momentos estaba David no durmiendo, sino estaba orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Dice, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido, ¿qué cosa? Mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey, o sea David, se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Qué hermoso esto que hoy lo oímos. Así ayer, ¿por qué creen que acabé conmovida? Así acabé. Buscan provocarnos. No caigamos en provocaciones, hermanos. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Y temprano busquemos al Señor para salir al frente a lo que nos podamos enfrentar cada día. No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. Pero a cosas malas seguramente que nos vamos a enfrentar. Pero todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Transformación de vida, transformación de vida. Mi alma tiene sed de ti, porque te he mirado en el santuario. Cuando nosotros vamos y recurrimos a Dios, en ese momento especial de la oración es un momento de estar, hermanos, en esa comunión, de estar en esa... hacían mención hace 8 días, César, de que la oración es como la intimidad, en una intimidad con Dios. Y esa intimidad, hermanos, cuando tienes intimidad, hermanos, seguramente te la pasas diciendo puras groserías. Ay, hijo de... Ay, padre. No, seguramente te la pasas bien. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros estamos mal? La pasamos mal. Por esa razón, hermanos, cuando es esa intimidad con Dios, tiene que ser una intimidad de honra, de gloria y de alabanza para Él. Y de esa misma manera, hermanos, Dios nos va a bendecir en cualquier situación que estemos. Y Dios nos va a ayudar. Las pruebas se hicieron para los valientes y las derrotas se hicieron para los fracasados, hermanos. Amén. Y como hijos de Dios somos más que vencedores. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta tarde.
¿Sí quedó clara la palabra, hermanos? O, ay, como que no le entendí, hermana. Esa parte que nos venguemos, que seamos malos, que hagamos todo lo que no debemos de hacer. Ahí está la repetición. Luego oyen si no le entendimos, volvámosla a escuchar, hermanos. Si quedó algo ahí que se me chispoteó, volvámosla a oír. Y algo edificante va a salir a nuestras vidas. Y cada vez que tengamos alguna situación, ¿qué vamos a hacer? Más que vencedores en el nombre del Señor. Amén. ¿Quedó claro? Amén. Gracias. No me den el choro, hermanos, así de decir, ay, hermana, ¿usted quiere que le diga amén? No me digan amén. Dentro de 8 días se va a dar cuenta si quedó claro. Pues dentro de 8 días a lo mejor ya ni vivo, pero deja que vivan todos y que primeramente Dios haga hecho mella el Señor en la vida de todos nosotros. Amén, ¿verdad? Señor, te agradecemos por esta tu palabra, Señor, que siempre es una bendición grande y maravillosa poderla escuchar, Señor. Gracias por la lección de vida que nos pones por ejemplo, Señor, la vida de David, la vida de sus hijos, Señor. Podemos trabajar, Señor, arduamente en la vida de cada uno de nuestras familias, pero tomar decisiones diferentes, Padre, que fue lo que pasó con los hijos de David, Señor. Yo sé que eran consecuencias de lo que él había pecado, Señor, pero sin embargo te pido misericordia, Señor, y que tú nos ayudes cada día y que pongas una alerta cuando tomemos malas decisiones, Señor, y querramos hacer algo que no está bajo la lupa tuya, Señor. Perdónanos, ayúdanos y ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y haznos más que vencedores en tu nombre. Esta semana estamos iniciándola, Señor, y una palabra que nos ha llenado de grande bendición a nuestras vidas. Yo espero, Señor, que haya fruto en la vida de cada uno de los oyentes, Señor, como lo ha sido para mi vida, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tu iglesia la afirmes cada día, Señor, que seamos oidores y hacedores de esta palabra, Señor. Hemos recibido mucha información de parte tuya, Señor, pero si nuestro corazón está lejos de ti, Señor, podremos esforzarnos tanto, Señor, y no poder, Señor, ver resultados, pero yo sé, Señor, que tú tienes un plan perfecto y completo para la vida de cada uno de nosotros. Y también confío, Señor, en que tu palabra no torna vacía, sino que va con el propósito con el cual ha sido enviada, Señor. Por lo tanto, en esta tarde nos vamos de este lugar, más nunca de tu divina presencia. Ve con cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Señor, y haznos más que vencedores, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Transforma nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y Padre, que nosotros podamos, Señor, ser reflejo de ti en un mundo, Señor, lleno de tinieblas, Señor. Te lo pido en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Si no viene el Señor antes, nos vemos aquí. Si no nos